Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. En este caso con las ciencias económicas. Nos encontramos con el economista Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes. Desde muy jovencito se puso en esas actividades complejas y hoy pues es un analista, un divulgador de la economía, de la política en nuestro país que tanto necesita de pensamiento crítico. Gracias, Enrique, por aceptar esta entrevista. Gracias, Modesto, por la invitación. Un saludo a todos tus seguidores. Bueno, para comenzar, recordando nuestra última conversación hace una semana, me da la impresión que las encuestas no muestran exactamente lo que tú habías analizado. Según lo que yo interpreto, a ver, tú que eres político, me corregirás, hay mucha gente que votó por las derechas, las famosas derechas, porque las extremas derechas, porque estaban un poco contra lo que se llama el modelo, querían cambiar el modelo, no querían lo mismo, ¿no? Querían algo diferente. Y bueno, ahora se han quedado dos, uno que aparentemente quiere defender lo mismo y el otro que quiere algo diferente, y aparentemente los de la derecha extrema están votando por este diferente, que es lo nuevo, digamos así. Supongo que esa no es tu interpretación, Enrique. Hay una regla en la vida, y creo que también en la política, que cuando se toman decisiones en caliente nunca son buenas. Ya. La regla siempre es, hay que dar un respiro o esperar un momento a que pueda uno tomar una decisión más reflexiva. Las elecciones siempre son más, digamos, emoción que reflexión, eso es cierto. Y ahora tenemos varios factores en contra. El primer factor en contra, ya lo hablamos en la reunión pasada, no lo voy a repetir, es que la institucionalidad está destrozada, la institucionalidad política. Y entonces, quienes deben ser los actores que conduzcan responsablemente este tema, no están. No están porque no cumplieron su tarea, no están porque ya se fueron, o no están porque la población no los quiere, por diversas razones. El segundo motivo, desde mi punto de vista, es que no había entre los 18 candidatos y candidatas ninguno o ninguna, ¿no?, que destacara con un liderazgo claro. Entonces, frente a esa circunstancia de ausencia de un liderazgo más o menos medianamente importante frente a los demás, el voto se dispersó a un lado y al otro, ¿no? La ventaja que tuvo el señor Castillo es que él, con su poca aparición, porque no estaba en la agenda, ¿no? Él era el del pelotón, de la maratón, que nadie le daba importancia. Todos estaban viendo quién estaba en el primer pelotón. Él ya se aparecía en las encuestas. Él sí aparece en las encuestas, pero aparece con una entrada que sinceramente lo que yo había visto era que apuntaba de todas maneras a que iba a tener representación parlamentaria. Es decir, iba a pasar la valla e iba a dejar a algunos en el camino. Pero no imaginé, creo que nadie imaginó, que en los últimos 7, 8 días iba a dar ese salto cualitativo que lo llevó a pasar a todos, porque tuvo la virtud de aquilatar el voto que estaba buscando un líder radical y lo había decepcionado ese papel. Primero Verónica Mendoza, que ya en el sur, que era su lado fuerte, digamos, no tenía ese apoyo, y esos votos se fueron en un primer momento a Lescano. Pero Lescano cometió muchos errores y además quiso centrar su discurso para no radicalizarse tanto. Y ahí equivocó, porque mientras Castillo planteaba la radicalidad sin concesiones, Verónica era la que transigía, que trataba de ponerse bien en las entrevistas, y Lescano trataba de defenderse. Entonces, digamos que los que tenían la intención de votar radical, yo no digo que sean militantes de izquierda, yo no creo. Yo creo que hay un voto enojado, hay un voto
descontento. ¿Y cómo podía ser de otra manera? Estamos en una crisis única en la historia republicana del Perú, porque en la historia republicana, no sé si en la anterior a la República, porque en el antiguo Perú puede haber ocurrido algo similar, pero aquí coincide una crisis sanitaria que es global y que nos ha evidenciado en nuestras fragilidades, una crisis económica que es producto de la crisis sanitaria y que la crisis sanitaria no resuelta impide que podamos salir de esa crisis económica, y una crisis política que esa ya es responsabilidad nuestra, ¿no? Que hacen una megacrisis que sin duda generan en cualquiera de nosotros por lo menos incertidumbre y preocupación, y en algunos, no son pocos, mucha indignación porque no hay vacuna, mucha indignación porque falta dinero para el empleo que perdí, mucha indignación porque las autoridades se vacunan ellos y no atienden a la gente. Entonces, es un momento de gran calentura, mucha razón además, y entonces la gente busca trasladar esa situación anímica a alguien que represente este momento. Y Castillo tuvo la habilidad para cierto público de tener esas características. En cambio, las llamadas derechas, para seguir con esa antigua concepción, extremas o más moderadas, ¿no? La idea es que tenían también estaban buscando su candidato, pero no encontraron uno que hiciera lo que Castillo hacía en las izquierdas. Y entonces el voto de la derecha, extremo o no, se dividió por lo menos en 3 candidatos y tal vez en unos 4 o 5 todavía en algunos sectores y regiones. Entonces ahí tenemos otro elemento importante. El voto estaba fragmentado, pero la izquierda encontró alguna fórmula que no la había pensado. No era Verónica, no era Lescano, tampoco era UPP ni el candidato Arana, y Castillo representa eso, la radicalidad, la transparencia en la acción, la palabra dirigida y el cambio radical. Y entonces, sin medias tintas, ¿no? Bueno, ahora efectivamente estamos en una disyuntiva en la que nos ha puesto esta segunda vuelta, que tiene otras características adicionales. Estamos enfrentando 2 antivotos. El antivoto más importante es el antivoto contra la señora Fujimori. Es un antivoto muy especial porque tiene mucha carga anímica, ¿no? García también tenía antivoto el 2001 y el 2006, pero el antivoto votó por García y García logró ser presidente porque, como decíamos, convenció a los del antivoto que el problema que les preocupaba, que era el tema económico, no lo iba a volver a, no iba a volver a cometer los errores que cometió este gobierno. Y se dedicó a explicar eso con detalle y dio gestos, nombró un ministro de Economía antes que todos, que era un banquero que venía de Madrid, nombró a un presidente del Banco Central, era un técnico del partido opositor, que es el señor Velarde, que hasta ahora sigue de presidente del Banco Central, y en fin, muchas cosas. Entonces, la señora Fujimori, ella no tiene problemas con el tema económico, pero más bien tiene otros problemas. El antivoto tiene que ver mucho con el tema del autoritarismo, no del papá, de ella, porque el autoritarismo que recuerda a la gente es el del 2016, cuando le hizo la vida imposible a Kuczynski, hace poco nomás, con una mayoría exorbitante en el Congreso que no supo liderar, ¿no? Y tiene que ver también con el tema de la corrupción. Es cierto que ella no ha sido funcionaria pública, y es cierto que a mi juicio, siendo yo una persona muy alejada de los pensamientos fujimoristas, buena parte de las acusaciones que le hacen tienen que ver con temas que yo no sé si prosperarán cuando estén ya en el proceso mismo, porque tienen que ver con campañas electorales y recolección de fondos, pero en fin, sin entrar al detalle, entonces tiene que ver su problema de antivoto con su perfil autoritario de ella, su perfil vinculado a personajes de la corrupción y ella misma involucrada en algunas investigaciones, y en algo también el perfil del gobierno del papá. Entonces hay un antivoto muy fuerte, tanto que muchas de las personas que hoy día están diciendo voy a votar por Castillo,
En realidad lo que están dejando de decir es, nunca votaré por Keiko. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Ahora, también hay un antivoto del lado de la derecha y parte del centro, sobre todo de los sectores más reflexivos, contra Castillo, pero no contra la persona de Castillo. A Castillo no se le conoce, sino fundamentalmente con lo que implica Castillo. Castillo está tratando en todas las entrevistas en los últimos días de blanquearse, de hacer un poco su discurso moderado, ha dicho que se callen todos, nadie va a hablar por mí, yo soy el único que habla. Claro, porque todos los que lo acompañan son radicales, ¿no? La congresista electa que tuvo la entrevista allí en Canal Willax, ¿no? Y que fue expulsada de la entrevista por la forma en que ella se expresaba, es una de tantas. Hay en el Parlamento ya elegido, en el grupo de Perú Libre, hasta 4 congresistas electos que han sido miembros plenos de Sendero Luminoso y del MRTA y han cumplido condena incluso, algunos de ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pedro Castillo ha liderado la lucha del SUTEP, la última gran lucha de huelga que hubo, y Pedro Castillo lideraba esa lucha con una facción del SUTEP que era contraria al SUTEP de Patria Roja, que se vinculaba más bien al CONARE y se vinculaba más bien al Movadef, es decir, a la versión política de Sendero Luminoso. Entonces, estamos hablando de eso. Entonces, no se vota solo por un presidente, sino por el gobierno que va a ser. Y es muy difícil separar al señor Castillo de todas las personas, incluido el señor Cerrón, que es el presidente del partido que lo alberga, y aunque de alguna manera en las últimas declaraciones ya lo ha desautorizado en cierta forma, pues Cerrón es el presidente del partido. Y el plan de gobierno que presentaron al jurado y que está en este momento en el jurado es el plan que dice claramente que el planteamiento del Partido de Perú Libre es un planteamiento marxista y que quieren hacer una economía estatal. Es muy difícil salirse de eso. Pero estos elementos que estoy comentando tienen que ver mucho con la reflexión. Vuelvo a mi punto primero. No estamos en un momento de reflexión, estamos en un momento caliente, donde la gente dice por qué no me vacunan, por qué no tengo ingresos, por qué no puedo tener mi empleo. Y entonces, frente a esas circunstancias, es muy difícil en cualquier sociedad que se vote con reflexión. Mira lo que pasó en Inglaterra con el Brexit. Si el Brexit se votara hoy día, pierde el Brexit. Pero el Brexit se votó en caliente. Y luego ya a llorar el río. Inglaterra ya no es parte de la Unión Europea. Yo creo que para perjuicio de Inglaterra y de todos, pero bueno, así pasó. Entonces sí, han habido factores que no estaban en las encuestas, leídas por las encuestas ni por nadie, la verdad. Pero creo que este factor que no se pudo prever, que era que estaban buscando todos, nosotros también, todos estábamos buscando candidatos que realmente no solo pudieran pasar la segunda vuelta, sino que tuvieran ese perfil, pues era muy difícil, no había muchos. Y para algunos fue el señor Castillo. Entonces ahora estamos en otra contienda. Esta es otra carrera. Bueno, ahora, el análisis que tú haces es bastante interesante, ideológico, pero ¿tú crees que los electores tengan tanta comprensión de las ideologías? Porque, francamente, en este momento la gente dice, a Keiko la conocemos bien, lo que ha hecho ya sabemos. El otro nos dicen, pues, el profesor Castillo nos dicen que es comunista, socialista, no sé si hasta ahora saben lo que es eso, y nos comparan, amenazan con que nos convirtamos en Venezuela, en Bolivia, qué sé yo, pero los noticieros internacionales, y que han sido replicados en el Perú, nos dicen más bien que nosotros estamos en el peor de los mundos, el que mayor número de muertes por millón de habitantes, el que la economía ha sufrido peor, o sea que no podemos nosotros considerarnos que estamos con un modelo ideal, al contrario, aparentemente no es el más adecuado. Entonces la gente podría razonar así de una manera más simple, claro, y votar por aquel que justamente te está prometiendo un cambio, mientras que la señora Keiko dice, no, yo voy a mantener, hay que hacer algunos ajustes. Y además, la forma como lo dice, la expresión de rostro que tiene, no muestra sinceridad, parece que estuviera actuando, ya no es la misma Keiko. Y los psicólogos dicen que la gente atractiva
es aquella que se ve natural. Claro, y justamente como la señora Keiko ha tenido episodios de alto autoritarismo personal, ¿no? Como el hecho de no reconocer el gobierno de Kuczynski, no saludarlo, ¿no? En la política los gestos son muy importantes. Y los gestos son gestos importantes cuando son oportunos, ¿no? Tú no vas a dar un pésame a un familiar, a una persona amiga que tienes, bueno, 3 años después, cuando has podido darlo el mismo día del acontecimiento, ¿verdad? Entonces, en este caso, correspondía, las buenas formas son parte de la política, ¿no? Y hablan bien, saber perder es tan importante como saber ganar. Pero bueno, ahí eso ya pasó, y eso le está costando desde mi punto de vista. Pero efectivamente, el no verbal de la señora Fujimori es un no verbal que yo diría es una combinación de tengo que morigerar un poco mi manera de presentarme para no parecer tan autoritaria, tan soberbia. No, estoy adjetivando para efecto de explicar, ¿no? Pero efectivamente la impresión puede ser esa, ¿no? Y por otro lado, también creo que el no verbal dice que ella piensa que va a ser presidenta, que al final la gente va a tener que optar por ella para que no salga el candidato Castillo. Y ahí está equivocada, porque si bien es cierto, algún sector de la población puede, el más reflexivo, el que conoce un poco más la historia, el que vivió los años 70 y 80, que somos los mayores de 60 años, ¿verdad? Porque ¿quién? El que tiene hoy día 40 años no vivió ese problema, ¿no? No había nacido o estaba naciendo. El que tiene 50 era muy jovencito, muy niño todavía. O sea, de 60 para arriba sabemos lo que significa la hiperinflación, sabemos lo que significa una economía endeudada, sabemos lo que significa que haya una economía de subsidios que luego no puede mantenerse. Pero ¿cómo le explicamos eso a la mayoría de la población, donde 30% son jóvenes que tienen menos de 35 años, ¿no? Entonces, sí, creo que el no verbal de la señora Fujimori no ayuda. Es más, creo que quienes están asesorando a la señora Fujimori no la están asesorando bien. O sea, ella tendría que mostrar algo disruptivo con ella misma, pero que no sea falso, como tú mencionas, que no se vea falso. Algo así como decir, sí, reconozco que fui autoritario, lo reconozco mirándolos a ustedes, ¿no? Claro, pero qué difícil es para algunas personas poder hacerlo, ¿no? Yo, y reconozco que he cometido errores, no solamente ya pedí disculpas por lo que pasó por Kuczynski, pero me he puesto a pensar en el tremendo error que hice digamos, no propiciar un acercamiento que quizás pudo evitar que el señor Kuczynski saliera de esa manera y que el señor Vizcarra entrara. En fin, tantos desarreglos políticos que hemos tenido como consecuencia de esa situación. Sí, pues yo analizo las cosas un poquito, me pongo en los zapatos de la gente, ¿no? Normal, de la calle. Entonces las primeras, después de las elecciones, yo veía a un Pedro Castillo trabajando con su chacra, sus cosas, y los periodistas siguiéndolo, ¿no? O sea, era como si que él estuviera normal y los periodistas preocupados, queriendo saber lo que él pensaba. Y de repente al otro lado aparecía, como aparece una actriz de Hollywood, en un ambiente elegantón, y ella aparece como estrella, ¿no? Y, sí. o sea que ese mensaje tan elemental, supongo que algún efecto debe tener en la gente, que no se identifica con alguien que además te está diciendo cosas, además se pone recontra súper agresiva, atacando al otro, como si que estuviera perdiendo. O sea, hay un... Sí, el mensaje, en ese sentido, Castillo le lleva ventaja. El que se enoja pierde, dice, ¿no? El que se enoja pierde. Pierde, claro. Castillo tiene un mensaje positivo dentro de su radicalidad. Yo voy a hacer esto, yo voy a cambiar esto. Ahora ha salido a decir, yo tengo una sorpresa para la vacuna. No sé si la tendrá, pero siempre genera, digamos, elementos de avance en positivo. Eso en política es bien importante. Y en cambio la señora Keiko no afirma nada. Ella niega, no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro, y como tú dices, ataca al otro. O sea, en política, el que solo ataca pierde, ¿no? No solo el que se pica pierde, también el que solo ataca pierde.
¿no? Entonces, puedes ganarte un titular, una buena foto, pero no te ganas la presidencia de la República con eso. Ahora, el drama, Modesto, es que entrando ya a la economía, el drama es que esa sensación que tiene la población y que podría hacer que esté, digamos, hacia Castillo una posición importante de una población que no es de izquierda, pero está enojada, no quiere de lo mismo, ¿no es cierto? Esa situación, lamentablemente, por más buena intención, voy a ponerme en esos términos, que tuviera el señor Castillo y quienes lo acompañen, no va a poder lograr que la economía peruana salga del problema en el que está. Porque en la situación de Perú en este momento, la situación de Perú en este momento es muy diferente. Clorfenamina cada 8. Espérate un ratito, quiero poner... Ya está, disculpa. La situación del Perú en este momento es muy diferente a la que había en los 70, 80 y a lo que había en los 90 con el papá Fujimori y a lo que había en el inicio de los 2000. Ahora estamos en una economía mucho más globalizada. El presupuesto de la República, por ejemplo, no depende tanto ya de los impuestos, ¿no? Eso no se ha dado cuenta mucha gente. Nosotros, gracias a que tenemos una economía muy sólida en cuanto a manejo macroeconómico, tenemos mucho endeudamiento, pero no con bancos, no con gobiernos, como era antes. Ahora emitimos bonos en soles a 30 años, a 40 años, a 50 años, con tasas de interés muy bajitas. Eso nunca ha ocurrido en el Perú, ¿no? Entonces, esa situación la podemos perder con un gobierno que no sepa manejar las cosas. Y no solo perderla como fuente de ingreso de largo plazo, sino que automáticamente los mercados votan antes que las personas y los mercados ya están votando. La semana pasada, todas las acciones y valores peruanos en las bolsas internacionales han estado en venta, ¿no? Han tenido posición vendedora. Eso quiere decir que los mercados están asustados, están nerviosos y están queriendo deshacerse de activos peruanos por si la posición del señor Castillo gana y por si el gobierno eventual del señor Castillo genera los problemas económicos que dice que va a plantear. Él no los plantea como problemas, pero lo son. Ha hablado desde cambiar al presidente del Banco Central hasta, en fin, financiar sus propuestas cambiando el presupuesto. Yo ya expliqué eso en otra oportunidad, pero en fin, es un tema muy técnico. Sin embargo, conversando el otro día, tú me hiciste una pregunta vinculada a la relación entre los precios de las materias primas de exportación, ¿verdad? Y los ciclos políticos. Déjame que lo plantee, justamente esa es mi preocupación, porque resulta que me hablan de comunismo, socialismo, que el modelo en el Perú, el modelo en Venezuela, y cómo a mí más me interesan las evidencias, los gráficos matemáticos. Observé que en Venezuela, por ejemplo, el petróleo hasta el 2014 estaba más arriba de $100 y de repente baja hasta el piso, se quedaron sin $1. Y claro, con esa... y a propósito, antes del 2014 he visto que no sé qué gobierno compró casas o hizo casas para casi todos, nadie tenía problema de casas, regaló casas, por así decirlo, se gastó toda la plata en eso. Y después los venezolanos tenían casas, pero no tenían que comer porque no había plata, no había petróleo. Entonces observé que la economía puede liquidar a cualquier gobierno, sea esta de derecha o izquierda. Y acá en el Perú estamos en el momento de oro, porque de cobre, el cobre está bastante elevado, lo que nos salva un poco de la gravedad del tema. Por eso es que te preguntaba, ¿cómo han sido las fluctuaciones de los precios de minerales en el Perú y cómo ha influido eso en la política del momento que le corresponde? Con mucho gusto. ¿Me puedes permitir compartir pantalla, por favor? Claro, puede hacerlo. ¿Ya? Entonces, déjame por aquí. No sé si se aprecia. Sí, ahí está, sí. Ok. Entonces, justamente he hecho un pequeño ejercicio con ayuda de un estudiante de San Marcos con quien trabajo,
de los precios de las exportaciones tradicionales, o sea, las materias primas de exportación, y los periodos de los gobiernos nacionales desde 1980 hasta la fecha. Estos son los datos. Hemos evaluado cobre, oro, plata, zinc y plomo. Y lo que hemos hecho es lo que estadísticamente se llama un análisis de correlación. Y este análisis de correlación y de determinación lo hemos hecho con el Producto Bruto Interno, primero para ver si es relevante el tema de los precios con respecto a la generación de riqueza en el Perú, que es el valor símbolo, síntesis de si vamos bien o mal. Entonces, con estos datos que los hemos obtenido del Banco Central, hemos conseguido el dato del Producto Bruto Interno, que está en las cuentas nacionales del INEI, lo hemos cambiado al tipo de cambio promedio, a dólares, y hemos correlacionado las dos series. Y entonces, primero el gráfico, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos ha dado es que los coeficientes de correlación y coeficientes de determinación son altísimos. Arriba de 80%, excepto para la plata, es arriba de 80, casi 85, 92, 89, 88. En el caso de la plata es 54%, ¿no? Pero en cobre, oro, zinc y plomo hay una altísima correlación entre lo que pasa con esos metales y sus precios y las bolsas y lo que pasa en el Perú, ¿no? Igual con el coeficiente de determinación, ¿no? Especialmente el oro es extremadamente importante en este momento con respecto a la situación económica de Perú. Demostrado estadísticamente esta correlación a lo largo de, digamos, varias décadas, entonces hicimos un gráfico y está, ¿no? Entonces, lo que vemos es variaciones de cobre, oro, zinc y plomo. Realmente el oro es el que está, como ustedes ven en la gráfica, volando, pero lo interesante es ver las cotizaciones internacionales de estos metales, cómo han ido en relación un poco y especialmente el oro, cómo han ido en relación a los periodos políticos. Entonces podríamos decir más o menos, el periodo 80-85 fue que el gobierno de Belaúnde, un periodo de precios bajos de exportación, vamos a llamarle así. Ya sabemos que son los metales, no estamos viendo. El periodo de Alan García, el primer gobierno, 85-90, fue un periodo ligeramente de crecimiento, pero hay que tener en cuenta que ahí teníamos la deuda. Aunque hubiéramos crecido, no hubiéramos podido hacer mucho porque no teníamos liquidez en ese momento. Teníamos que pagar la deuda que el Perú había concertado en los 70 y no podíamos. Del Perú, del 95 al 2000 y del 2000, digamos ya hasta el 2000, del 90 al 2000 tuvo un periodo, el primer periodo de Fujimori fue un periodo relativamente estable, pero la última parte de Fujimori es una parte de caída de precios, ¿no? Luego, el periodo de Toledo es un periodo de incremento de precios importante, ¿no? Y los precios se disparan en el periodo de García, segundo gobierno, ¿no? Luego, tienen un cierto estancamiento con el periodo de Humala y vuelven a dispararse a partir de Kuczynski y particularmente, digamos, en este tiempo. Curioso porque estamos en plena pandemia y los precios están subiendo en los principales productos de exportación. Entonces, eso lo que nos indica es que no solo hay una alta correlación entre precios de metales y la economía peruana, sino que también, efectivamente, algunos gobiernos han tenido, vamos a decir así, mejor suerte para un contexto internacional más favorable y otros no tanto, ¿no? Ahora, la pregunta es, los que tuvieron suerte, ¿cómo la aprovecharon? Yo creo que el segundo periodo de García fue un periodo de alto crecimiento, no solamente porque estaban los precios buenos, sino porque la economía peruana aprovechó esos precios, ¿no? O sea, actuó procíclicamente. Eso en economía le llamamos procíclicamente. En cambio, hay otros que han tenido esa posibilidad, pero, digamos, no han logrado ese objetivo. Entonces, ese es un punto. Y el otro punto que quería compartir contigo es este. Yo he hecho también un análisis de los últimos 40 años de la estructura de las exportaciones, ¿ya? En 1980 exportábamos 3.900 millones de dólares.
más importante que el valor es el dato porcentual. 79% eran productos básicos, tradicionales, digamos así, y de ese 79%, 65% eran mineros, ¿no? Y solo 21% eran no tradicionales, es decir, productos con cierto valor agregado. Acordémonos, 79, 21, 1980. En el 2019, 40 años después, el 20 no cuenta porque es pandemia, ¿no? Estamos exportando 46.000 millones de dólares. Es decir, hemos multiplicado prácticamente por 10 el valor exportado, que es muy, muy bueno, ¿no? Pero fíjate la estructura. 70% es tradicional, de los cuales 57% son mineros, y solo 30% es no tradicional con valor agregado. Es decir, en 40 años hemos crecido 10 veces en valor, pero prácticamente solamente en 9 puntos, en 9%, ¿no? Del valor de la exportación no tradicional. Y esto, medido de otra forma, en el 80, el valor exportado representaba el 17% del PBI, y en el 2019 es el 21%. Ya estamos exportando más, ¿no? Entonces, una meta de Estado debería ser que esta relación 70-30 se convierta en 50-50. Así se hace un planeamiento estratégico, ¿no? Entonces, la idea sería, en este punto hay otros, por supuesto, habría que hacer lo mismo en educación, también en otros elementos claves, en salud, en ciencia y tecnología, ¿no? Pero, por ejemplo, en exportaciones, una meta a mediano o largo plazo sería, ¿cómo logramos un 50-50? 50 de no tradicionales y 50 de tradicionales. Ojo, creciendo ambos. No es que deban dejar de crecer los mineros, sino que creciendo crezca mucho más la parte no tradicional y los servicios y la tecnología. ¿Cómo logramos un 50-50? Entonces ahí la pregunta es, eso me hubiera gustado que hubiera un debate en esta campaña, ¿no? Pero no hemos estado a ese nivel, ¿no? ¿Cómo logramos ese 50-50? ¿Qué hacemos en este quinquenio para avanzar a ese objetivo? ¿En cuánto tiempo lo vamos a hacer? ¿Con qué inversiones? ¿Quiénes intervienen? ¿Cómo apoya el Estado? ¿Cómo entra la actividad privada? ¿Cómo entra la academia? Etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? de cómo enfocar este asunto, pero claramente, frente a tu sospecha, la respuesta es sí hay una correlación altísima. No todos han aprovechado los buenos momentos, pero Humala, por ejemplo, fíjate tú, Humala en su gobierno no hizo ningún nuevo proyecto, porque el que hizo, que es la línea 2 del metro, el gobierno anterior se lo dejó ya listo. O sea, él simplemente lo ejecutó, pero no lo gestó. Ni un solo proyecto nuevo. Y entonces, digamos que el Humala no solo tuvo este problema de ligera caída de precios, sino que su gobierno no generó nada nuevo, solo se basó en la inercia de lo que venía de los años anteriores. García aprovechó lo que había hecho en la época de Toledo, porque Toledo en economía hizo buenas cosas. Estoy hablando de la parte económica, no estoy hablando de la parte política ni de la corrupción, ¿no? Aprovechó un poco los precios, hizo tratados internacionales importantes, y García, en su periodo, aprovechó ese envión de Toledo y lo multiplicó con mayor velocidad, ¿no? Lo que le correspondía a Humala, aún con precios no tan buenos, es no solamente continuar con la inercia, sino generar nuevos proyectos. Y ahí viene el punto tuyo. ¿Cómo vamos a generar una exportación no tradicional con mayor valor agregado? Obviamente, con investigación científica, con tecnología, con innovación. No hay forma otra de hacerlo. Y ahí viene ya un tema que es tu materia, ¿no? Pero efectivamente, estos temas son los temas de agenda que lamentablemente tú y yo y otros vemos que no está en la agenda, y no porque no deba estar, sino porque la coyuntura exige otras prioridades, ¿no? Ahora, ¿y viste los precios de Venezuela? No, no vi Venezuela, pero te prometo que para otra oportunidad hago el ejercicio para Venezuela, pero sin duda, sin tener los datos a la mano, te puedo afirmar que Chávez tuvo muy buenos precios, ¿no? Muy buenos precios, y Maduro ya está en una etapa de precios bajos, ¿no? Bajísimo. Con lo cual, evidentemente, su margen de maniobra, sobre todo para generar gasto. Mira, yo enseñaba en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, y en Bolivia viajaba
hace algunos años para enseñar en la maestría. Yo me encontraba con un montón de venezolanos y entonces, conversando con alguno de ellos en algún restaurante, le decía, ¿y ustedes qué están? ¿Están de turismo? Sí, nosotros somos turistas. ¿Tú sabes qué? ¿Por qué eran turistas? Porque el gobierno venezolano les daba un cupo anual que tenían que gastar en turismo, si no lo perdían. Entonces se iban a viajar. Ese era, digamos, es un subsidio para viajar al extranjero, ¿no? Es decir, Venezuela es un país bendecido por el petróleo que tiene. El lago de Maracaibo en la zona de Zulia es un lago que realmente debería ser un lago de petróleo. El petróleo está abajo en todos los lugares, ¿no? Y la verdad es que encuentro tremendamente contradictorio que un país con tantos recursos pues esté en la condición que está solamente por la política que implementa, ¿no? No, pero como te dije, del 2015 los precios de 100 pasaron a 10, una cosa así, a 50, perdón, o más abajo. No, llegó un momento, no estás mal, llegó un momento en que el precio, sobre todo el precio en Estados Unidos, en algunos estados, era negativo. ¿Cómo es eso? O sea, te pagaban para que te llevaras el petróleo, ¿no? Obviamente eso no pasaba, pero digamos, se llegó a ese extremo. Mira, en el año 2000 y algo, no me acuerdo exactamente, yo estaba en una conferencia en Quito, una conferencia, había funcionarios de alto nivel allí y había militares ecuatorianos que me sorprendía al escucharlos, ¿no? Ellos decían, estos venezolanos están locos, tienen hospitales gratis, escuelas por todos lados, están construyendo, están ganando de la plata. O sea, para los militares, supongo que eran de derecha de Ecuador, era una locura hacer tantas cosas por los pobres. Bueno, para hacer cosas por los pobres hay que gastarlos bien, ¿no? En educación, no necesariamente en darles cosas gratuitas, ¿no? Hay que gastar en educación. Y hablando de eso, ayer o en la mañana conversaba con un científico peruano que está en la Penn State, en Pensilvania, Estados Unidos, y me decía que en China, la mayor universidad, no me acuerdo exactamente cómo se llama, Tsinghua, una cosa así, que tiene cualquier cantidad de estudiantes y una cosa grandota, que al lado de ella está instalada Microsoft. Y Microsoft está instalada ahí porque sabe que en esa universidad hay gente que conoce bastante de tecnología y los llama y hacen convenios, contratos de investigación para hacer más rentable Microsoft. O sea que los chinos venden conocimientos y las empresas que invierten allí invierten en el conocimiento de los chinos. En cambio acá en Perú no vienen los que quieren invertir en conocimientos porque no hemos tenido una política educativa adecuada y solamente vienen aquellos que quieren minerales, que es lo único que aparentemente podemos ofrecer por el momento. Y como tú dices, ¿cómo hacer para que esto cambie? No hay ningún secreto, tenemos que invertir en educación, pero eso tiene en el mediano plazo, no es inmediato, y los políticos no les gusta mucho cosas a mediano plazo. ¿Ah? Bueno, los largos plazos alguna vez los tuvo el antiguo Perú, ¿no? Somos un país civilización de más de 5.000 años. No somos un país que en su historia, no en la corta historia, sino en la larga historia, no haya manejado los largos plazos. Lo que pasa es que la conquista y el virreinato y la república todavía incipiente, porque yo estoy ahí con la posición que tienen, bueno, que tenía Luis Alberto Sánchez, ¿no? Y que ahora tienen historiadoras como Cecilia Bácula, por ejemplo, ¿no? Que hablan de que estamos 200 años de independencia política, pero todavía somos un país adolescente, con muchos elementos de adolescencia, hablando social y políticamente, ¿no? Hablando institucionalmente. Me conversaba un amigo ayer que está en Francia, que trabaja en educación justamente, y me decía, si sale el señor Castillo, ¿qué posibilidades ves tú de que las instituciones puedan defenderse? Hablando de la democracia, ¿no? Y de la libertad. Porque fíjate tú, me dijo, aquí en Francia, está Le Pen, la hija de Le Pen, ¿no? Está muy fuerte, me dice, en este momento. Quizás puede salir presidenta próximamente. Una política de extrema derecha, ¿no? Bueno,
En Estados Unidos ha estado Trump y el sistema se ha defendido. Trump no ha podido hacer lo que ha querido, ¿no? Pero la pregunta es, en un país como el nuestro, ¿la institucionalidad se puede defender? ¿El balance de poderes y la independencia está como para que cada quien asegure que nadie abuse? Lamentablemente no. Y entonces eso es un tema que sin duda sí genera problemas, porque efectivamente cuando las instituciones son débiles y cuando quienes entran a la democracia pero con corazón autocrático, ¿no es cierto?, encuentran la forma de permanecer, ¿no?, de crear condiciones para que permanezcan. Esa es la escuela de Evo Morales, esa es la escuela de Chávez y Maduro, ¿no? No ha podido ser la escuela de Correa porque en Ecuador no ha funcionado. Entonces, en la medida de lo posible... La pregunta es si las instituciones en el Perú están suficientemente sólidas como para garantizar que nadie abuse. Y la respuesta es no. Y yo creo que parte importante de ese desmembramiento institucional se ha hecho en los últimos años. Y creo que el gobierno del presidente Vizcarra es en buena parte responsable del copamiento institucional en una serie de poderes que hoy día no permite tener lo que, por ejemplo, tiene Estados Unidos, ¿no? Y lo que podría tener Francia con una Le Pen llegando, ¿no? Es decir, pueden querer hacer muchas cosas, pero la cuestión es qué pueden hacer realmente, porque tienen que pasar por los tamices y por las normas de la Constitución y las leyes, ¿no? Para empezar, el señor Castillo quiere cambiar la Constitución. Él dice que ahora hay que pensar que el plan se hizo antes de la pandemia, ahora hay que pensar. Sí, pero los congresistas que ya están electos son sumamente radicales. Yo los he escuchado a varios. Y yo no discuto que pueda haber una radicalidad en medio de la democracia. Hay que discutir. Pero el punto es que no creo que un señor Castillo elegido presidente pueda mantener una posición equilibrada, ¿no? Una especie de hoja de ruta del señor Castillo, como hizo Humala, con gente de tal nivel de radicalidad acompañándolo, ¿no? Y no acompañándolo de costadito, sino de congresistas o de importantes miembros del partido que lo ha llevado a esta candidatura. Estamos en un dilema muy fuerte. Pero tampoco son una gran mayoría para decidir lo que se les traiga en la gana, ¿no? No son, efectivamente. Curiosamente, aquí el fraccionamiento del Parlamento ayuda, ¿no? Porque la mayoría del Parlamento no tiene esa posición. Eso me hace recordar a la memoria, me están llegando cosas muy antiguas, Enrique, conversando contigo, ¿no? En los años 89 estaba en California, en Berkeley, y un americano científico me dijo, mira, acá en Perú, en Estados Unidos, pueden nombrar a un loco como presidente de Estados Unidos, pero no va a pasar gran cosa porque la institucionalidad no permitiría locuras, decía, ¿no? Y justo en la mañana, a través de la red internacional, conversaba también con científicos de Estados Unidos y me sorprendió que me dijeran que en las elecciones entre Biden y Trump también había ese mensaje, ¿no? Decían que si sale Biden va a traer el socialismo, va a traer Cuba, va a traer de lo peor, y si lo eligen nos vamos todos, decían así. O sea que los americanos claro, no tienen gran diferencia con los peruanos. Que la diferencia no grande en ese tema, pero la diferencia sí existe en la institucionalidad que ya hablamos y en el soporte. Biden tiene detrás a un partido y a toda una institucionalidad que lo soporta, ¿verdad? Y Estados Unidos es una institucionalidad por sí misma, ¿no? Además, con reglas muy claras en 3 o 4 puntos, donde nadie se puede salir. Tú sabes que en Estados Unidos hay un partido comunista, y un partido comunista que tiene varios millones de afiliados. Creo que tiene 2 o 3 millones de afiliados, que sería, pues, para un país latinoamericano una cosa extraordinaria, ¿no? Claro, como ahí son 300 millones, entonces, claro, no sé, tener 3 millones no es nada, pero la pregunta es ¿por qué no salen? ¿Por qué no están en los primeros niveles? Porque el sistema mayoritariamente, aún en la radicalidad dentro de la institucionalidad, está en otro nivel de discusión. Ninguno va a plantear, pues, cambiemos la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Podrán cambiar un artículo, podrán hacer una enmienda, pero entre otras cosas la democracia norteamericana tiene tanto éxito durante más de 2 siglos
porque ha hecho muy pocas enmiendas a la Constitución, ¿no? Pero la composición del Congreso, tengo la impresión que no va a permitir cosas extraordinariamente diferentes a lo actual, ¿no? Sí. Esta institucionalidad, digamos, entre comillas, estaría representado justamente por los congresistas, que son variopintos. Mira, tenemos acá algunos panelistas, algunos son tímidos, pero de repente tienen alguna pregunta, por favor. Tenemos a César, a Daniel, José Luis, Julio César, Miguel. ¿Tienen ustedes alguna pregunta para el economista Enrique Cornejo, por favor? Sí, doctor Montoya, buenas tardes. Sí, tenemos a Julio Luis Guayanay, que de Ayacucho, y es un investigador que viene de Brasil. Dime, José Luis. Sí. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes, y también al doctor economista Enrique. Y mi pregunta era, doctor, como conocedor usted de la economía de Perú, ¿cómo va? Perú estaría en la capacidad de poder producir o exportar el litio que se tiene en Puno, ¿no? Que, bueno, está siendo como un punto como un punto visto, ¿no? De todos los candidatos y gobernantes que quieren entrar. Estaría en la capacidad de poder exportar con un producto con un valor agregado, o se tendría que exportar con este modelo, con esta economía que tiene solamente materia prima, de hecho renegociando. Sería eso mi consulta. José Luis, yo creo que a esta altura y por los datos que puse, las políticas de Estado, cuando hablo de políticas de Estado, ya no importa cuántos gobiernos vengan, todos los que vengan tendrían que apuntar a lo mismo. Y aprovechando el litio, que es el último ejemplo de que Dios es peruano, porque siempre cada cierto tiempo nos da un nuevo regalo de una materia prima importante, y siendo el litio un elemento clave en este momento en el escenario mundial, por las baterías de litio y por todo el tema de los autos eléctricos, en fin, yo creo que el Estado peruano debería apostar para hacer alguna negociación que permita que, si no todo, parte de ese litio se permita hacer por lo menos aquí baterías. Autos, creo que el tamaño económico, el tamaño de eficiencia del Perú todavía no permitiría hacer autos frente a otros países cercanos que pueden hacerlo a menores costos. Pero baterías sí. Y entonces yo creo que ahí, por ejemplo, Puno, que es una zona tan, digamos, vinculada en muchos de sus territorios a pobreza, todavía no tienen plantas de agua de tratamiento residual, ¿no? Uno podría hacer 2 o 3 temas importantes, podría trabajar algún proyecto con litio, con baterías de litio, podría trabajar paneles solares, ¿no? Ya estamos trabajando en 2 elementos que son de modernidad tecnológica y además cumpliendo con elementos del compromiso del acuerdo COP21, y podría trabajar en algún tema vinculado también a ganadería, y todos los 3 requerirían algún valor añadido importante con presencia de profesionales peruanos, ¿no? Yo sí creo que habría que hacer el ejercicio. Por ejemplo, el gasoducto del sur, que está parado por razones políticas, ¿no es cierto? Habría que encontrar alguna salida, que el tema de la corrupción siga su rumbo en el tema de la justicia, pero que el proyecto se demarque por otro lado, porque ese proyecto es importante. No solo es importante para darle gas al sur, sino que como un subproducto del gasoducto sur, tendríamos por fin una planta petroquímica en el Perú, en el sur, en Hilo, no sé. Y con una planta petroquímica podríamos elaborar todos los polietilenos de alta y baja densidad que hoy totalmente importamos. Y con esos polietilenos podríamos darle valor agregado tremendo a parte de la industria que hoy es netamente importadora. Pues hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que falta es visión de largo plazo y políticas de Estado, más que, digamos, falta de proyectos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que has mencionado. Julio César Vázquez, ¿puede hacer tu pregunta, por favor?
Buenas noches, profesor Enrique. Un gusto saludarlo. Buenas noches, señor Montoya. Buenas noches. Un gusto. Mira, todos sabemos que un país, para que tenga un crecimiento sostenido, hay que invertir en educación. Educación es la base para que un país tenga, digamos, futuro en todos los aspectos. Entonces, desde ese punto de vista, según usted, ¿qué tipo de política educativa se debería implementar en el país? Con esa visión de largo plazo, ¿no? Claro. Sí, Julio César. Lamentablemente el debate de la educación en el Perú se ha resumido en un punto: que la educación tenga un presupuesto que equivalga al 10% del valor del Producto Bruto. 10 ha dicho el señor Castillo, 6 dice el Acuerdo Nacional. Muy bien. Yo estoy de acuerdo que sube el presupuesto. La pregunta es si subimos el presupuesto de educación para hacer esta educación, no estamos haciendo nada. Entonces yo estoy de acuerdo en que sube el presupuesto, pero antes estoy en la idea que tenemos muchos. Yo soy profesor hace 40 años en la Universidad Peruana, y Modesto también, digamos, tiene mucha experiencia en este tema. Y claro que hay que darle mucho peso a la investigación científica, pero hay que empezar desde la base, desde mi punto de vista. Tenemos que hablar de contenidos educativos. Tenemos que hablar de valores en la educación. Tenemos que hablar de una educación vinculada al trabajo. Tenemos que hablar de una educación que genere identidad y autoestima con respecto a nuestro país, nuestra historia y nuestra cultura. Tenemos que generar una educación que mire sin vergüenza al mundo, que no se aleje del mundo. Este no es tiempo para pelearse con el mundo. Este es tiempo para demostrar que el Perú en el mundo tiene grandes capacidades y diversidades que mostrar. Pero justamente para aprovechar eso es desde la base que tenemos que hacer los cambios. Una educación que permita no solo aprender a leer y escribir y a comprender la lectura, esa es la prueba PISA. Aprender a leer y escribir y comprender la lectura, aparte del razonamiento matemático. Pero además que genere hábito de lectura y además que genere pensamiento crítico sobre lo que se lee. Parte importante de lo que hemos estado conversando con Modesto ahora, de mucha de la actitud de muchos peruanos para el voto el próximo 6 de junio, es porque somos una población en buena parte y por falta de educación adecuada que no reflexiona sobre lo... No digo que no seamos inteligentes, ¿eh? El peruano es muy inteligente, muy creativo. Mira el emprendimiento, ¿no? El emprendimiento no se da en otro país como se da aquí. Cuando vino el capo de las microfinanzas, ¿no? A una conferencia en Arequipa, lo trajeron, ¿no? Como gran gurú de las microfinanzas, y dijo: yo he venido a aprender porque ustedes son los que mejor hacen las microfinanzas en el mundo, ¿no? Pero entonces el punto es pensamiento complejo, pensamiento crítico. Me pueden decir muchas cosas, Modesto, Enrique, pueden decir muchas cosas, pero yo escucharé y tomaré mi propia decisión basado en mi propio conocimiento, en mi reflexión, en la comparación con otros pensamientos sobre el mismo tema, ¿no? Haciendo una analogía, tenemos una educación que nos incentiva a mirar titulares en los puestos de periódico o a mirar tweets o titulares en las redes sociales y no profundizamos. Y la profundización la poca profundización es gravísima en el Perú, ¿no? Entonces, en lectura tenga esos elementos, 4 elementos: aprender a leer y escribir, aprender a comprender lo que se lee, tener hábito de lectura y tener pensamiento crítico complejo con respecto a lo que se lee. Entonces, eso sería una revolución, por supuesto, con otros aprestamientos que tienen que ver con el razonamiento matemático, las humanidades, pero tampoco mucho, porque con este concepto moderno de la pedagogía y con respeto a los pedagogos, yo no soy pedagogo, soy profesor, pero mi profesión es economista, me gusta la pedagogía, pero no soy pedagogo, de manera que puedo estar errando, pero mi pensamiento por experiencia de profesor de 40 años es que el problema principal de esta transversalidad, de estos lineamientos transversales, ¿no? El profesor de geografía tiene que hablar del tema de género. El profesor de historia tiene que hablar también del tema del medio ambiente, ¿no? Y entonces, claro, por tocar estos temas transversales que son la novedad,
y estaba leyendo un artículo de un historiador que decía, en el Perú, a veces, por traer tanta novedad sin profundidad, al final no avanzamos y nos quedamos sin sorpresa en el pensamiento, ¿no? Entonces yo creo que la educación también tiene que ser pertinente para poder, aquí y ahora, como es el pensamiento de los millennials, ¿no? Aquí y ahora, darte oportunidades cuando termines la secundaria de tener un mínimo trabajo que te dé ingresos, ¿no? Antes habían los colegios agropecuarios, los colegios nocturnos técnicos, todo eso ha desaparecido. Y los institutos tecnológicos no suplen esa cuestión y se dedican a hacer, muchos de ellos, carreras de humanidades, cuando tendrían que estar en el tema técnico. Ya me estoy metiendo en el tema modesto, pero el punto es que este tema educativo tiene que ser trabajado de otra forma desde la base. Y, por supuesto, una educación en valores, porque hoy día, lamentablemente, buena parte de las generaciones jóvenes tienen muchos conocimientos y grandes habilidades innatas, pero también generadas en la educación, pero no tienen ni profundidad en muchos aspectos y además tampoco tienen mucha solidaridad. El valor de la solidaridad, el valor por el respeto al otro, al semejante, el respeto al diferente, ¿no? El respeto a la propiedad, ¿por qué no? El respeto a la propiedad privada. Si tuviéramos esos elementos, buena parte de la discusión se acabaría y estaríamos haciendo discusiones como en Israel o en Holanda, ¿no? Aquí a nosotros nos enseñaron que si subíamos a un transporte público había que pararse para darle el asiento a una persona de edad. Hoy día se sube a un transporte público una persona de edad o embarazada y nadie le da el asiento. Y hay varios que jóvenes que están sentados y se hacen los dormidos y no se paran. Eso se aprende, eso se gesta en el colegio, en el hogar también. Pero esa falta de valores también nos está haciendo mucho daño. Y por supuesto una vinculación con el trabajo y con la ciencia. Yo admiro mucho a Modesto porque él no solamente fue el precursor de generar bueno, si los científicos peruanos exitosos están fuera, aprovechemos que vienen en Navidad para tenerlos por lo menos unos días aquí dando sus conocimientos a los jóvenes, ¿no? Y además hace un programa de difusión de ciencia para niños, ¿no? Lo cual es en realidad parte de lo que debería hacerse en todos los colegios, ¿no? Para acercar esa creatividad innata del peruano a la ciencia, ¿no? Y yo sí creo que ahí hay muchísimo que trabajar. Y por supuesto, en la universidad, creo que la ley universitaria nueva ha hecho algunos cambios importantes, pero se ha olvidado el principal. El profesor universitario sigue siendo evaluado por la cantidad de horas que dicta, ¿no? Y entonces, yo estoy en la Universidad de San Marcos, y en la Universidad de San Marcos, no sé cómo funcionará en la UNI, pero en la Universidad de San Marcos hay que postular para que te financien, con un presupuesto muy chiquitito, un trabajo de investigación. Y los que no logran financiarse con ese presupuesto su trabajo oficialmente, tienen que hacer un pedido para que les aprueben su proyecto de investigación que se llama SIN. ¿Sabes por qué se llama SIN? Porque es sin financiamiento y sin recursos oficiales, ¿no? Entonces, tú tienes que dedicarte a hacer, ¿cómo va a ser así la investigación? Pues, ¿no es cierto? El investigador debería estar premiado, tener horas de investigación como corresponde. Y aquí se premia las horas dictadas de clase. Ese sigue siendo un problema serio y la universidad debe ser el centro de la investigación, el centro de la generación de nuevo pensamiento. Hay mucho que hacer en Julio César en el tema educativo. No es solamente un asunto de aumentar presupuesto, pero claro, eso también forma parte del problema. Bueno, sobre todo para contratar buenos profesores, porque si les pagamos mal, obviamente no van a venir los mejores tampoco. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, Enrique, quería hablar contigo sobre otro tema. Cuando tú hablas de educación, espíritu crítico, me preocupa bastante que no tengamos eso instalado en la mentalidad de nuestros compatriotas. En este momento, yo no soy adicto a las redes sociales, pero de vez en cuando me cuentan, me dicen que en las redes sociales se está difundiendo expresiones racistas extremas en un Perú donde los genetistas nos dicen que 95% o más de los peruanos descendemos genéticamente de Mama Ocllo y Manco Cápac. Me parece increíble cómo gente que desciende de los mismos padres
se traten así de esa manera. Pero bueno, ese es un tema psicológico que tal vez lo tratemos en otra oportunidad. Te agradezco mucho, Enrique, por esta entrevista, esta conversación con nuestros amigos, que cada vez son más, y estaremos pues en contacto con temas. Gracias, Modesto, por la invitación, y gracias a los amigos que te siguen y a las preguntas. Creo que este tipo de conversaciones y debates son los que hay que estimular para que luego, cuando vienen las campañas políticas, no estemos en otros temas y que finalmente los importantes, que son estos, no están en la preocupación de los políticos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Amigos, con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao. Gracias.